Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos con eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. En la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tu mano encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano estarán mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe
ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y, llevado a la consumición, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta tarde de Viernes Santo, al igual que el Domingo de Ramos, vamos ahora a proclamar la Pasión según San Juan. Permanecemos sentados y en un momento concreto de la lectura pediré que nos pongamos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os lo he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me pregunta a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contesta al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado.
Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pega? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: ¡salve, rey de los judíos! Por favor, nos ponemos de pie. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron:
«Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escriba el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro de vinagre y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Por favor, nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie y continuamos. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, es Viernes Santo. Al igual que el Domingo de Ramos, acabamos de escuchar y proclamar la Pasión según San Juan. Y tendríamos que guardar un silencio que brota de lo más profundo del corazón. En este Viernes Santo diferente, difícil, que nos ha tocado vivir, contemplamos a Jesús muerto en la cruz por amor a nosotros. La cruz se eleva sobre cada una de nuestras vidas, porque ¿quién no tiene una cruz? El sacerdote el día de nuestro bautismo hizo en nuestra frente la señal de la cruz. La cruz que es signo de ignominia para el pueblo de Roma. Aquellos ajusticiados morían en el suplicio de la cruz. Pero desde que Jesús se subió a ella, la cruz para nosotros es signo de vida y de salvación eterna. La cruz que nos acompaña todos los días de nuestra vida, la cruz del dolor, la cruz del sufrimiento, la cruz de la soledad, la cruz de la muerte de nuestros seres queridos, la cruz que en este año, de una manera especial, nos acompaña por el camino de la vida. La liturgia de este Viernes Santo nos sitúa ante el misterio cristiano de la cruz y sobre todo del crucificado. En el Evangelio hemos contemplado al Señor apresado en el huerto de los Olivos. A la cabeza va Judas, el que lo entrega. Hemos visto cómo es conducido ante el sumo sacerdote Caifás y cómo después de ser interrogado recibe una injusta bofetada. Después, en presencia de Pilato, el pueblo grita: «Crucifícalo, crucifícalo». E inmediatamente es azotado y coronado de espinas. Aquellos que gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor», el Domingo de Ramos, gritan con fuerza: «Crucifícalo». Y nos preguntamos: ¿por qué todo esto? El Evangelio sigue: Jesús carga con la cruz, en presencia de la gente que la amaba. Es despojado de las vestiduras y aparentemente también es despojado de su dignidad. Y en el momento de la crucifixión el Señor dirige estas palabras a Dios Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo acabamos de escuchar en la liturgia de este Viernes Santo, en los santos oficios. ¿Por qué me has abandonado? Y nos volvemos a preguntar: ¿por qué la cruz? Aunque en parte podamos entenderlo, la crucifixión nos revela que ahí donde aparentemente puede haber solo debilidad, ahí Dios manifiesta su poder sin límites. Donde vemos un fracaso, una derrota, una incomprensión, un odio, precisamente ahí Jesús nos revela el gran poder de Dios, el poder de transformar la cruz en máxima expresión del amor. Lo que aparentemente es un fracaso, para nosotros es una victoria. La máxima expresión, la cruz del amor de Dios. Esta lógica de la fe se aprecia en la primera y segunda lectura que acabamos de proclamar. Isaías nos muestra ese rostro sin aspecto atrayente, despreciado, apartado de todos, evitado de los hombres. La epístola a los Hebreos proclama que ahí encontramos el trono de la gracia para alcanzar la misericordia en la cruz, donde Jesús ha muerto por nosotros, ha dado su vida para que nosotros podamos alcanzar una vida eterna y nueva.
diferente a la que tenemos ahora, que no tiene fin. También está la experiencia de uno de los ajusticiados que estaba al lado de Cristo en el Gólgota, el buen ladrón. Experiencia en su mayor fracaso y debilidad, y cómo la cruz de Jesús se convierte en el lugar poderoso en que Él se sabe perdonado y amado. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es el perdón de Dios. El Papa Francisco ha dicho a los jóvenes: no os dejéis robar la esperanza. No os dejéis robar la esperanza, sobre todo en esta hora que nos toca vivir. Hacer nuestra el símbolo de la cruz significa convertirse allí donde estamos a un signo concreto del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, en esta hora difícil que nos toca vivir, podemos ser signo concreto de esperanza, signo del amor a la cruz, que nos salva y que nos redime. Dios mismo que desde la cruz da su vida por nosotros, para que podamos alcanzar el cielo. Hemos contemplado a María al pie de la cruz. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Desde aquella hora los cristianos de todos los tiempos hemos recibido a María en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese ejemplo luminoso para seguir al Maestro, de esperanza y de luz. Acompañamos a la Virgen en esta tarde de Viernes Santo. Ella, la mujer de la fe, que nos ilumine el camino. Y al contemplar hoy a Jesús en la cruz que da su vida por cada uno de nosotros, pensamos que la muerte no tiene la última palabra, no, sino la vida nueva y eterna que no tiene fin. Que así sea. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestra oración y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Demetrio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia,
Escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que reciba la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración y sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los cristianos, hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró con un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor, Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y el Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable, la libertad religiosa. Pedimos especialmente en esta hora, para que pronto termine esta pandemia que nos azota. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en su adversidad el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Desde nuestras casas, en este momento donde se nos invita a adorar la cruz, este año pues no podemos besar la imagen del Señor, pero sí nos podemos unir a Él, que en la cruz ha dado su vida por nosotros, ha derramado su sangre por nosotros, para que podamos alcanzar el cielo, una vida eterna que no tiene fin. Eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdóname, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.